Voy directo, no voy a pausa comercial porque quiero aprovechar la presencia de Kenneth Smith. Además, tenemos el compromiso de pueda hacer otra actividad que tiene comprometida, que ya tenía comprometida. Te saludo, Kenneth, ¿cómo estás? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Ya te Muy buenos días, extrañábamos. Eduardo. Qué gusto estar contigo y con todos ustedes. Igualmente, muchas gracias. Oye, a ver, el cambio de la Suprema Corte de Justicia, bueno, el cambio estructural en el Poder Judicial en México, ¿puede generar ruido o incumplimientos en el TEMEC? Potencialmente sí, como se ha señalado hace un par de semanas ya por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su subsecretario. La preocupación específica de Estados Unidos es que con los cambios en la estructura del Poder Judicial se pierda la capacidad de ser imparcial en las decisiones que tomen los jueces, los miembros del Poder Judicial, y que se afecte entonces los compromisos específicos del TEMEC en materia de transparencia y Estado de Derecho. En realidad, el TEMEC no establece reglas de cómo se debe estructurar, cuál debe ser el organigrama o el mecanismo a través del cual se organiza el Poder Judicial, pero sí está interesado en los resultados. Es decir, al final del día se establecen en el TEMEC una serie de reglas y compromisos y derechos de los tres participantes del acuerdo, de México, Canadá y Estados Unidos, y se tiene que garantizar que se cumplan los compromisos a todos los niveles del gobierno. Es decir, el legislativo no debe aprobar leyes que van en contra de lo que está plasmado en el tratado, el Poder Ejecutivo no debe modificar normas o reglas específicas, dejar de otorgar permisos de conformidad con lo que está establecido en el tratado, y también en ese sentido los países se comprometen a que el Poder Judicial cumpla con lo que está establecido en el tratado. Entonces la preocupación no es tanto la estructura, sino el hecho de que, por ejemplo, si se eligen los jueces y magistrados a través de un proceso de elección popular, se van a tener que hacer compromisos durante esas campañas con intereses especiales, ya sea del sector privado, de políticos o inclusive del crimen organizado que presione a los candidatos a ser jueces. Entonces, de ahí es donde viene esta preocupación, y yo creo que en términos generalizados para la población mexicana, pues la preocupación debe ser cómo funciona la impartición de justicia en nuestro país en un esquema como el que se está proponiendo en el Plan C. Pero ya hemos incumplido, ¿no? O sea, ya no hemos respetado algunos acuerdos que estaban plasmados en el TEMEC, o sea, ya hay pendientes que resolver. Es correcto, tenemos el panel de maíz transgénico que están las deliberaciones en este momento, se espera ya próximamente o para, digamos, mediados del otoño, inclusive se puede retrasar hasta principios del invierno, que se dé la decisión final, que puede ser un fallo en contra de México. Está también el caso de energía, donde después de las consultas, Estados Unidos ya desde hace más de un año podría haber pedido un panel arbitral, decidió no hacerlo. Yo creo que están esperando a ver qué es lo que hace el siguiente gobierno en México. Entonces, sí, tenemos casos ahí importantes donde México no ha cumplido con el tratado, pero también Estados Unidos. Tú sabes que ganamos el panel automotriz junto con Canadá, y esta administración en México no presionó a Estados Unidos para que cumpla. Entonces, ese es otro pendiente que queda. Todo esto es muy importante en términos del cumplimiento del tratado, la estructura del Poder Judicial, la amenaza de desaparecer a los organismos autónomos independientes, es decir, los reguladores independientes, y en ese sentido también ahí tendrías violaciones directas al tratado. Entonces, si queremos seguir aprovechando este tratado que está trayéndole buenísimos resultados a los tres países después de 4 años, cifras récord comerciales con Estados Unidos de casi 900 mil millones de dólares, si queremos de verdad aprovechar el TEMEC y el nearshoring y tener una revisión exitosa del tratado en 2026, hay que tratar de arreglar estos irritantes y sobre todo no generar condiciones donde pueda haber aún más violaciones al TEMEC. Porque ya ha sido, si tomo, yo me hice unas cuentas según datos norteamericanos, en los pasados 4 años y 4 meses de este año, no, 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 hemos exportado y tenemos un superávit comercial, digo, números redondos, muy cercano a los, o superiores a los 600 mil millones de superávit comercial. Fíjate que la relación al interior de América del Norte tiene un valor total de
prácticamente $2 trillones. O sea, esto es impresionante. Si tomas en conjunto el comercio México-Estados Unidos, Estados Unidos-Canadá y México-Canadá, estás hablando de la zona de libre comercio más exitosa. Obviamente, si tomamos los 27 países de la Unión Europea, tenemos cifras muy importantes también, pero aquí a nivel de nuestra región, este es el tratado más importante y lo más atractivo para México es que le da acceso irrestricto a la economía más grande del mundo, que es Estados Unidos, y muy pocos países del mundo gozan con ese tipo de acceso y por eso debemos mantenerlo y cuidar el tratado. ¿Ese es el rey de los tratados comerciales a nivel mundial? ¿Sería el más destacado, el más importante en términos de intercambio comercial monetario? Mira, prácticamente Estados Unidos tiene algunos tratados de libre comercio más que México. Chile es uno de los países que también rebasa 10, 15 tratados de libre comercio. Nosotros tenemos 14 con 50 países que en su conjunto agrupan más o menos el 65% del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces ahí es donde ves el potencial de ventas de México a todos estos países. Obviamente lo que sucede es que por la magnitud de la relación con Estados Unidos, el 80% de nuestro comercio se lleva a cabo al interior de América del Norte, pero tenemos enormes oportunidades de crecer hacia Asia Pacífico, ahora que tenemos el TIPAT, el Acuerdo Transpacífico. El nuevo acuerdo con la Unión Europea se negoció, no se ha firmado, no ha entrado en vigor, pero es un acuerdo que incrementa de manera sustancial, por ejemplo, el acceso del sector agrícola mexicano a la Unión Europea. Entonces, esto es muy importante que en el siguiente gobierno en México se meta el acelerador en los tratados que quedan pendientes, concluir la modernización del tratado con Europa, aprovechar al máximo la Alianza del Pacífico con Chile, Perú, Colombia, y retomar negociaciones que se quedaron en el tintero en esta administración. La modernización del tratado con Reino Unido para ponerlo al mismo nivel que el tratado con la Unión Europea. Ecuador no se pudo cerrar y también hubo un anuncio de inicio de negociaciones con Corea del Sur que después se suspendió cuando fue el cambio, digamos, de titular de la Secretaría de Economía de Tatiana Cloutier a Raquel Buenrostro. Entonces hay mucha tarea por hacer en la siguiente administración para seguir aprovechando esta red de tratados que tenemos. ¿Por qué no hemos concluido lo de Europa, el acuerdo con Europa? Mira, es un tema complicado. En el tema de Europa ya se tenía la conclusión de la negociación, se esperaba inclusive que a principios de esta administración pudiera avanzar. Como tú sabes, se tomó una postura, digamos, de frenar de alguna manera el ímpetu que traía la Secretaría de Economía y Negociaciones Comerciales. Se redujo a más del 50% el personal de negociaciones la Secretaría de Economía, y esto es importante porque no es solo personal que se involucra en la negociación de tratados, sino también toda el área jurídica de negociaciones comerciales internacionales que se tiene que encargar de la defensa de los casos internacionales, los casos, por ejemplo, inversionista-Estado, donde las empresas demandan al Estado mexicano, o México, como en el caso de automotriz, demanda a Estados Unidos o a otros países por violaciones a sus tratados. Entonces necesitas el personal ahí y ahorita están operando más o menos con el 30% del personal que tenían antes en el área jurídica. Entonces eso te frena. También hay una discusión al interior del gobierno de México en este momento respecto al tratado con la Unión Europea, porque también incluye disposiciones en materia de energía iguales a las que vienen en el TIPAT y las que vienen en el TEMEC. Y esas disposiciones lo único que hacen es reflejar nuestro marco constitucional actual, que permite la participación del sector privado en varias áreas del sector energético. Entonces hay un debate sobre si México debía seguir en esa dirección. Mi opinión es que definitivamente sí, y esperemos, tomémosle la palabra a la candidata, perdón, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que ha mencionado la importancia de avanzar hacia una transición energética, una transición hacia los renovables. Eso se apuntalaría de una manera muy importante si se aprueba ese tratado y se facilita la inversión privada en el sector de renovables en México. Entonces, ahí es donde tenemos un área de oportunidad muy relevante que explotar en la siguiente administración en México. O sea, tendríamos, por lo que expresas, tendríamos que recomponer nuestros equipos de negociación en materia de comercio exterior y defensa también. O sea, quitamos mucho talento, nos desprendimos o se fueron muchos talentos que eran fundamentales en los equipos de defensa y de proyección de nuevos acuerdos. Así es, hubo una eliminación de plazas, después una reducción salarial, se Ay, eliminaron prestaciones como seguro médico, etcétera. Entonces, mucho personal capaz se fue.
Se tiene que reconstruir en la parte técnica. Yo creo que es alentador que los perfiles que llegan como titulares de la Secretaría de Economía, el ex canciller Ebrard, y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, pues ambos tienen obviamente muchísima experiencia en temas de políticas públicas, en temas internacionales. Entonces, a nivel de titulares, yo creo que estamos bien. Lo que se tiene que hacer ahora es reorientar el presupuesto para ya no tener ese grado de austeridad en el presupuesto de las secretarías para personal técnico. Si eso se puede reorientar, entonces puedes empezar o a regresar a algunos de los negociadores a nivel técnico que estaban ahí, niveles de subdirector, director de área, director general adjunto, y en ese sentido, pues fortalecer las capacidades de la Secretaría de Economía para estas tareas que mencionamos aquí, de negociaciones de tratados de libre comercio, defensa comercial en la parte jurídica y, por supuesto, la gran tarea que va a ser la revisión del TEMEC en 2026. Si la presidenta te dijera, Kenneth, ¿qué me recomiendas para sacar provecho del TEMEC y de los acuerdos con Europa y de los acuerdos, bueno, todo lo que tenemos sobre la mesa como posibilidad? ¿Cuáles serían tus tres principales recomendaciones a la presidenta en materia de comercio exterior? Mira, la primera sería lo que estamos platicando, de alguna manera preparar al equipo, estar seguros de que tenemos en todas las diversas áreas de la Secretaría de Economía los perfiles correctos para analizar temas de reglas de origen, inversión, acceso a mercado, temas agrícolas, etcétera, etcétera. Y no solo en la Secretaría de Economía. Recordemos que en las negociaciones participa la Secretaría de Economía encabezando las mesas de trabajo, pero también para cada grupo de trabajo vienen especialistas técnicos de las diversas dependencias federales. En los temas de energía, por supuesto, participa la CENER. En temas relacionados, por ejemplo, con agricultura, expertos en temas técnicos agrícolas, agrónomos, gente que está en las áreas internacionales de las diferentes dependencias. Ese sería el primero. El segundo es asegurar, por un lado, que cumplamos con todos los compromisos del tratado y tratemos de resolver los irritantes pendientes, no solo donde nosotros hemos tenido violaciones del TEMEC, sino también impulsar a Estados Unidos y Canadá y los demás socios comerciales a que cumplan. Y el tercero, para aprovechar el fenómeno del nearshoring, es trabajar de la mano con la política de liberalización comercial en una política industrial integral en el país que nos permita de entrada tratar de cerrar la brecha de desarrollo entre el norte, donde está llegando toda la inversión extranjera, y el sur, donde tenemos enormes carencias en materia de infraestructura, acceso a energía, disponibilidad de fuerza laboral capacitada, etcétera. Entonces, es una combinación de fortalecer el marco de comercio exterior y adicionalmente a lo que estamos mencionando como un cuarto punto, yo diría, establecer o restablecer una agencia de promoción de exportaciones y de atracción de inversión a nivel federal. No tiene que ser igual que lo que era ProMéxico, lo puede diseñar el gobierno como considere que vale la pena y de acuerdo al presupuesto que se tenga, pero hay que dedicarle atención a esto. Países que están teniendo mucho éxito en materia internacional como Colombia, la India, inclusive países en Asia-Pacífico como Indonesia, tienen grandes áreas que tratan de promover las exportaciones y atraer inversión. Debemos replicar eso en México, junto con un esquema sólido de política industrial para generar las condiciones de aprovechamiento del TEMEC y atracción de inversión extranjera. Estimado Kenneth, es para nosotros muy importante tener siempre el apoyo incondicional de tu parte. Te agradecemos de manera muy especial, como siempre, que estés aquí en esta tu casa, que considero que debes de considerar tu casa. Muchas gracias. Y bueno, nos ayudas mucho a entender la realidad que estamos viviendo. Muchas gracias. Que tengas buen día. Te agradezco muchísimo, Eduardo. Muchas Al gracias y estoy contrario. a tus órdenes. Muchas gracias, gracias, Kenneth. Gracias. Cumplimos 2 minutitos antes de lo que habíamos acordado. Muchas gracias, Kenneth. Hasta la Gracias. próxima.